un Dios todopoderoso. Venga su reino, venga su poder sobre ellos. Establécete, Señor, sobre todas las cosas, que nuestra familia te adore, que yo pueda decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Perdón, que yo pueda, Señor, levantar un altar en cada casa, en cada familia, Señor. Te agradezco, Señor. Bendigo a ese hijo, esa hija que tú nos has dado, Señor. Bendiga a sus hijos ahí donde están. Bendíganos. Bendiga su entrada, bendiga su salida. Bendígalo en el camino. Señor, bendícele, Señor. Prospéralo en el temor tuyo, Señor. Prospéralo en sus relaciones. Prospérales, Señor, en el temor tuyo como familia. Provéeles un buen trabajo, Señor. Que tengan el dinerito suficiente para cumplir con sus obligaciones. Señor, que sean testimonio en todo lo que hagan. Que tu palabra esté en su mente y en su corazón. Señor, por favor, guárdalos de los males, de los peligros. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, de toda trampa, de toda mala compañía. Señor, de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Tú guardarás en perfecta paz. Tú guardarás sus mentes, guardarás sus corazones, guardarás sus pasos, Señor. Pues nosotros estamos aquí orando e intercediendo por esta familia, por estos hijos. Señor, yo quiero orar en este momento, Padre Celestial, por el hermano de la pastora Ana Milena, Señor. Glorifícate en ella, glorifícate en este joven, Señor. Por favor, Padre Celestial, glorifícate, Señor. Señor, no sabemos todo el tema de la amputación de sus piernitas, Señor. Qué difícil ha sido, Señor. Es un hombre joven, Señor. Guarda su corazón, guarda su vida, por favor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Venga tu reino. Señor, yo quiero poner en especial los hombres que están cerca de nosotros. Nos hemos invitado a tener un tiempo de hombres el sábado. Pon en ellos el querer como el hacer. Quita, Señor, todo argumento en su mente. Todo lo que nos impide como hombres ser más decididos a buscarte, Señor. Yo te alabo, Señor, y te bendigo por cada persona que está aquí congregada con nosotros. Yo alabo al Señor por su vida, querido amigo, querida dama que estás aquí. Yo te bendigo. Y yo creo firmemente que su vida está siendo tocada por el Señor, está siendo ministrada por el Señor. La Biblia dice que aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Y el hecho de que tú estás aquí, que estás levantando por lo menos una palabra de gratitud al Señor, que paras antes de empezar el día, yo sé que el Señor se glorifica en ti, que el Señor te levanta, te fortalece, que nosotros solitos no podemos hacer nada, pero Él lo va a hacer con aquel que se humilla, que lo reconoce como Señor, que tú le permitas a Él que tu casa, que tu familia, que tu vida sea ministrada. Amado Señor, oro por los pastores que están aquí.
oro por sus familias, oro por sus hijos, sus esposos, sus esposas. Levanta sus manitos, levanta su corazón, fortaléceles, anímales, quita todo desánimo y todo desaliento, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Y dales una visión nueva y fresca para la gloria de tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Buenos días, bendiciones. Por aquí está haciendo muchísimo frío. Hoy amaneció muy, muy, muy frío. Pero bueno, damos gracias al Señor que ni siquiera el frío nos detiene, sino que estamos aquí calentándonos en el fogoncito del Señor para la gloria de su nombre. Bueno, estamos en 1 Corintios, el capítulo 15. Y el apóstol Pablo está haciendo una disertación, una defensa acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Recuerde que aún algunos hermanos en la fe, en la misma iglesia, no creían en la resurrección. Pero Pablo está haciendo una defensa. Vamos por favor al capítulo 15 de 1 Corintios y nos vamos a ubicar en el versículo 20, por favor. Y vamos a hacer nuestra lectura. Dice entonces esta carta: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entreguen el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Alabado el nombre del Señor. Pablo utiliza aquí tres imágenes para responder una vez más al tema de la resurrección. Y la primera imagen que utiliza aquí es primicias. Vuelva a leer versículo 20 al versículo 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué es? Primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El primer resucitado es Cristo. Luego
las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces ya hemos observado esta referencia de las primicias en las fiestas del Antiguo Testamento. Pero yo quisiera hacer otra vez la lectura para volvernos a entrar como en el tema de las primicias de acuerdo al Antiguo Testamento. Vaya, por favor, a Levíticos capítulo 31, perdón, capítulo 23, el verso 9, y vamos a leer. Levíticos 29, verso 9, Levíticos 23, verso 9. Mira lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega, o sea, de la recogida. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. ¿Se acuerdan cuál es el día siguiente del día de reposo? Era un domingo. ¿Cuándo resucitó Cristo Jesús? Un domingo. Ok, eso es para referencia. Entonces, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda serán 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda, a ver, se me ocurre aquí. Su ofrenda serán 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que vayáis. Jesús, como Cordero de Dios, murió en la Pascua, tal como la gavilla de las primicias. Él resucitó de los muertos 3 días después. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Cuando el sacerdote mecía la gavilla de las primicias delante del Señor, esto era señal de que toda la cosecha le pertenecía al Señor. La resurrección de Cristo Jesús fue la confirmación de que Dios nos dio, de que nosotros también somos parte de su cosecha. Él recoge la cosecha primera, la primicia, a Cristo Jesús. Y los que hemos recibido al Señor somos parte de esa cosecha. Mire, hay algo interesante aquí. Cuando una persona muere, realmente la muerte para los creyentes es solo como acostarse a dormir. Usted se acostó anoche, no sé a qué hora, y usted despertó. Y cuando usted mira el reloj, pasaron 5, 6, no sé cuántas horas pasaron. Y simplemente usted durmió y volvió a abrir sus ojos. El cuerpo duerme, pero el alma está en el cielo con el Señor. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 21 al verso 23. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo ser útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. En otra versión dice, para mí
es una ganancia. Alabado el nombre del Señor para siempre. Este es el pensamiento y lo que tenemos que tener en el corazón. Si vivo, vivo para Dios. Y si muero, pues me voy a ver con Él. ¡Qué maravilla! O sea, aquí gano y allá gano más. Bendito el nombre del Señor. Ahora, miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, y vamos a ver al verso 8. Y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes para el Señor, porque por la fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, cuando una persona en el Señor, un cristiano muere, ¿qué sucede? Su cuerpo duerme, pero su alma está con el Señor. La resurrección del cuerpo será algo maravilloso. Es que el cuerpo será despertado y ya será un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso para la gloria de Dios. Mire, vuelva conmigo ahí al capítulo 15 y mire el versículo 21 y el versículo 22. Y aquí nos explica todo eso. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Alabado el nombre del Señor. El primer Adán fue formado de la tierra, pero el postrer Adán, Cristo Jesús, él vino del cielo. Aleluya. Mire, ahí, en el mismo capítulo 15, vaya conmigo al verso 45 y nos vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a ver el lunes, pero adelantemos. 45 al 47, mire lo que dice. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué fue el primer hombre? Alma viviente. ¿Qué fue Cristo Jesús? Espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aleluya. Ese primer hombre, Adán, desobedeció a Dios y por causa de su desobediencia introdujo el pecado y por causa del pecado la muerte al mundo. Pero el segundo Adán, Cristo Jesús, dice que por su obediencia al Padre trajo justicia y vida a todo aquel que le recibe. Pero vida no solamente natural, sino vida eterna. Ahora, aquí habla una palabra, dice que esto sucederá con su debido orden en el versículo 23. Se refiere casi que a un rango militar. Mire, Dios tiene un orden
Dios tiene una secuencia para el momento de la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo, de ahí, coma, las primicias, coma, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo regrese en el aire, llevará a la iglesia al cielo y en ese momento también resucitarán todos los muertos que hayan muerto en Cristo Jesús, los que hayan confiado en Él, los que hayan muerto en la fe en el Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos esperanza, aun si morimos, pero morimos con Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al verso 18. Mire lo que nos dice la Escritura. Gloria al Señor. Mira lo que nos dice. Dice, hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes. Oye, esto es que todos vamos a pasar. O yo muero o alguien de mi casa muere, pero todos vamos a pasar. Y mira lo que dice. Como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiados en Él. Por eso le decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivimos cuando Él venga, nos reuniremos con Él y después de que se haya reunido con Él los que estaban muertos, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos la trompeta que anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reuniremos en las nubes con los demás. Allí todos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con esta enseñanza. ¿Sabe? A mí me gustaría decirle que esto es una fábula. Pero no, esto no es una fábula. Esto es el anuncio de una realidad que nosotros los cristianos esperamos. Porque si Cristo no resucitó, esto sería una fábula. Pero como Cristo resucitó con pruebas indubitables, siendo Él la primicia, alabado el nombre del Señor, nosotros también resucitaremos, pues nosotros somos parte de la cosecha del Señor, alabado el nombre de Dios para siempre. Jesús denominó a esto una resurrección de vida. Mire lo que dice San Juan capítulo 5, verso 29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Esto qué quiere decir? Que también los que no tuvieron a Cristo en algún momento resucitarán. No, ya no para vida, sino para condenación. Los perdidos resucitarán, sí, a condenación. Déjeme leer Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al verso 15. Y mire lo que dice. Y luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, delante del gran trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces
Cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Sabe? Tampoco esto es una fábula. El Señor murió por mis pecados, por los tuyos. El Señor entregó su vida para redimirnos del poder del pecado. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, juntamente con Él recibimos al Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación. Y resucitaremos salvos para el Señor. Pero aquellos que no quieren a Jesús, que no quieren recibir estas buenas nuevas, pues van a morir, pero van a morir sin esperanza. Van a morir sin esta maravillosa regalo de Dios, pero también van a resucitar. Y no resucitarán para vida, sino resucitarán para condenación. Es por eso que predicamos la palabra, la anunciamos, le animamos, le decimos, por favor, ven a Jesús, no tanto para llenar iglesias, sino para que tú vengas con nosotros el día de la resurrección y vengas a vida y no seas condenado a muerte eterna. ¿Sabe? Cuando Jesús regrese a la tierra para juicio, ninguno de los que participamos de la primera resurrección nos vamos a perder, pero ninguno de los que participen de la segunda resurrección podrán ser salvos. Yo quiero estar en la primera resurrección y ya tengo la seguridad. No que yo haya comprado el boleto, es que yo escogí a mi Señor. Él me llamó y yo le dije sí. Él me dijo, ven, y yo fui. Alabado el nombre de Dios. Y Él hasta aquí me ha sostenido. No mis fuerzas, no que yo soy bueno, es que el bueno vive en mí. Alabado el nombre del Señor. Y Él es el que nos sostiene. Él es el que nos levanta. Y yo hoy quiero animarlos a todos ustedes. Mantengan su vida para el Señor y su esperanza en esa resurrección que nos espera para la gloria de su nombre. Pero hay otra cosa más. Lea el capítulo 15, versos 24 al verso 28. Y dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que a Dios sea todo en todos. Cuando Jesucristo venga a la tierra para juzgarla, desterrará el pecado, dice la Biblia, por 1000 años y establecerá su reino. Déjeme leerlo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Yo solamente le estoy contando lo que dice la palabra. Y el Espíritu Santo nos da testimonio que esto será verdad. Y dice la palabra, vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón y a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo,
lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años después de haber sido soltado por corto tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Cristo, por la palabra. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Sabe qué va a pasar? Usted y yo resucitaremos con el Señor y luego vendremos a gobernar con Él en estos 1000 años. Y entonces allí nos gozaremos con el Señor. Pastor, pero ¿qué pasará con los que murieron sin Cristo? Todavía dormirán esos otros 1000 años. Pero después de estos 1000 años viene el juicio, el gran juicio del trono blanco. Entonces ellos resucitarán. Los que resucitan en la segunda resurrección ya no resucitan a vida, resucitan a condenación. Bueno, pero yo creo que no estamos hablando de ti. Yo no creo que esté hablando con ninguno de ellos. Yo creo que estoy hablando con los que van a resucitar en la primera resurrección, por cuanto han recibido al Señor y han puesto su confianza en Él. Alabado el nombre del Señor. Así que usted y yo, por eso tenemos que ser fieles. Pues la Biblia dice, el que fue fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Y está hablando de cuando vengamos a reinar con Él. Te dará alguna autoridad. Los creyentes reinaremos con Él y participaremos de su gloria y de su autoridad. Mire, algunos maestros de la palabra denominan ese tiempo como el milenio. Pero bueno, realmente, cómo lo denominen no es lo importante. Lo importante es lo que nos espera. ¿Qué tal? Déjeme leer otra gotica más. Mire el capítulo 20, el versículo 7, y leamos otro poquito más porque este tema es maravilloso. Luego, algún día vamos a hacer devocional completo de Apocalipsis, pero vamos en orden. Ok. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y vendrá otra vez a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y al fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió, y el diablo que los engañaba, ahora sí fue lanzado al lago de fuego, definitivamente allí al lago de azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados luego de día y de noche por los siglos de los siglos. Satanás sabe para dónde va y por eso quiere engañar, porque él no se quiere ir solo. Pero sabe una cosa, Dios tampoco quiere que tú vayas allá. La decisión de ir allá es nuestra. Y la decisión de cuándo quieres tú resucitar, si en la primera resurrección para salvación o en la segunda resurrección para condenación. ¿Saben? Estas palabras se las doy para alentarlos, para animarlos, para decirles que tenemos una esperanza viva. Alabado el nombre de Dios. Y que con la muerte no termina todo. Con la muerte apenas empieza lo bueno. Alabado el nombre de Dios. Mientras vivas aquí, vive para Dios, pero con los ojos puestos en la eternidad.
Padre, gracias por este día, por esta semana, por bendecirnos tanto con la palabra. Glorifícate, Señor, en cada amigo, en cada hermano, en su familia, en sus trabajos. Gracias por ellos. Yo animo tu espíritu. Yo levanto tu espíritu en esta mañana. Que te levantes con ánimo, con gozo. No hay temor en el amor de Dios. No hay temor. Y si alguno ha pecado, abogado tienes a Jesucristo para con el Padre. Hoy te puedes poner en paz con el Señor, pues el Señor quiere que tú pases de muerte a vida y a vida eterna. Señor, gracias. Bendice las iglesias, los hermanos, que ninguno quede en casa y que este fin de semana nos vamos todos a la casa del Señor, a alegrarnos con ellos y a bendecirlos. Que la gloria de Dios sea con cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y fortalezca. Muchas bendiciones. Amén.